Es momento de llegar a conclusiones en cuanto al testimonio de María y sus 9 años viviendo acoso laboral. Hoy profundizaremos más sobre lo que en realidad pasó. ¿María solo sufrió mobbing o acoso laboral? ¿O tal vez sufrió algo más complejo? Quizá es un nivel de violencia que no teníamos en el radar, pero que hoy ponemos sobre la mesa para denunciarlo y hacerlo visible. Conozcamos juntos el asedio psicológico grupal. Comenzamos. Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Ya escuchamos el testimonio de María y las opciones legales para proceder ante este caso que nos recomendó el especialista en Derecho Laboral, el licenciado Gerardo Juárez Durán. Pero no hemos completado el círculo para entender por completo la gravedad del problema. Imagínate por un momento en los zapatos de María. Visualízate llegando a trabajar un lunes y de pronto nadie te saluda. No es que todos estén ocupados, es que te están ignorando, a propósito. Luego resulta que tu jefe empieza a quitarte responsabilidades mientras te cambia arbitrariamente de horarios y de áreas, llevándote a experimentar estrés por desconocer las labores que ahora vas a desempeñar. Además, alguien esparce un rumor sobre ti. Y así, día tras día, semana tras semana. Hasta que un día simplemente ya no puedes más. Lo que acabamos de describir no es drama de telenovela, es mobbing. Y hoy vamos a ir a la raíz histórica y sociológica que detonó todo este fenómeno sin rodeos, sin tecnicismos, como si estuviéramos platicando contigo en un café. Porque aunque suene a palabra rara de película, el acoso laboral está pasando a 1 de cada 4 trabajadores en México en este momento. Así que quédate, esto te importa aunque creas que a ti no te va a pasar. Empecemos con los datos porque son brutales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reveló en 2023 que el 23% de la población trabajadora en México ha sufrido algún tipo de acoso laboral. Casi 1 de cada 4. Y si hablamos específicamente de mujeres, la cifra va más allá. 7.9 millones de mujeres han vivido violencia en su centro de trabajo. Eso es casi la población entera de la Ciudad de México. Y más todavía, un estudio citado por investigadores de la UNAM encontró que el 44% de los profesionistas mexicanos, no empleados en general, sino personas con carrera universitaria, ha sido víctima de mobbing y el 65% ha visto a un compañero sufrirlo sin hacer nada. Que es otra forma de ser parte del problema, aunque no lo queramos reconocer. Y en 2024, ya nada más en el primer trimestre, hubo más de 650,000 casos de abandono laboral registrados a nivel federal. El 36% de esas renuncias se debió a condiciones peligrosas, acoso y maternidad. O sea, la gente prefiere quedarse sin trabajo antes que aguantar. Y el INEGI lo confirma. El acoso laboral es una de las principales razones por las que los mexicanos dejan su empleo. En 2024 fueron casi 128,000 personas que renunciaron específicamente por acoso o discriminación, un 16% más que el año anterior. El problema no está bajando, está subiendo. Ahora bien, aquí es donde se pone interesante y posiblemente confuso, porque no todo el mundo define el mobbing de la misma manera, y entender esa diferencia cambia completamente cómo lo enfrentamos. El día de hoy tenemos 2 posturas que queremos contrastar. La primera viene de Fundación en Movimiento, una organización que trabaja directamente en la prevención del acoso laboral en empresas mexicanas. Y la segunda es de la doctora Diana Hernández Moctezuma, investigadora especializada en violencias psicológicas. Para Fundación en Movimiento, el mobbing es, y lo cito casi textual,
Toda actitud o conducta sistemática y constante de una persona o grupo hacia otra en el lugar de trabajo, que atenta contra su dignidad, integridad psicológica, física y emocional con la finalidad de destruirla. O sea, es sistemático, es constante y tiene una intención clara: destruirte o sacarte del trabajo. Esta definición es muy fácil para las empresas porque es operativa. Desde ahí puedes diseñar protocolos, capacitaciones, canales de denuncia. La Fundación incluso tiene programas concretos para que las organizaciones cumplan con la NOM 035, que es la norma oficial que desde 2020 obliga a todos los empleadores a identificar y prevenir riesgos psicosociales en el trabajo. Y eso está muy bien, pero hoy charlamos con la doctora Hernández Moctezuma, quien ha decidido llevarnos un paso más allá. La investigadora propone algo que, siendo honestos, nos está volando la cabeza. Ella dice que no todo lo que llamamos mobbing es en realidad mobbing, y que esa confusión nos está costando caro como sociedad. En su artículo, El asedio psicológico grupal, fenómeno extremo para la disidencia y la insubordinación, la doctora distingue 3 tipos de violencia psicológica en el trabajo que solemos meter en el mismo cajón. 1. El hostigamiento o bossing, que es cuando tu jefe, alguien con poder jerárquico formal, te hace la vida imposible. 2. La intimidación o bullying, que puede venir de un superior o de compañeros del mismo nivel. Y 3. El verdadero mobbing, al que ella llama asedio psicológico grupal, el cual, por cierto, es otro animal completamente diferente. Porque en el mobbing auténtico no es una persona la que te acosa, es un grupo organizado, con poder informal dentro de la institución que decide, de manera coordinada, eliminar a alguien. Y cuando dice eliminar, no lo dice metafóricamente. La dinámica que describe es escalofriante. El grupo construye un cerco alrededor de la víctima, la estigmatiza, la aísla de cualquier red de apoyo y luego el maltrato se contagia como epidemia. Pueden llegar a ser hasta 30 personas o más sumándose al acoso. No necesariamente porque odien a la víctima, sino por inercia, por morbo o por no querer estar del lado equivocado del poder. Diana Hernández Moctezuma, investigadora especializada en violencias psicológicas. Hablamos de mobbing y decimos es acoso laboral. Sin embargo, la raíz mob, que la pronunciación es mob, hace relación directa a un grupo, y las investigaciones siempre han dicho que se refieren a un grupo acosador. En inglés también, se usa el anglicismo gang, G-A-N-G, gang acosador. Esto es un elemento fundamental para distinguir a partir de esta circunstancia todos los tipos de violencia psicológica que como estrategia se usa en los procesos de acoso. Es un proceso de acoso porque son conductas repetitivas utilizadas por un número de personas identificables. Puede ser solo una persona, pueden ser un grupo de personas, o puede llegar las estrategias de este grupo de personas a contagiar a un colectivo. Entonces, yo estoy identificando el mobbing a partir de que el fenómeno se presenta por un grupo de personas identificable que contagia a un colectivo y que organiza un cerco alrededor de solamente una persona para poder violentarla sin que nadie pueda ayudarla y sin que nadie reconozca que está siendo violentada. Y la víctima, en general, no sabe qué le está pasando. Eso es lo más cruel. No puede defenderse de algo que no puede ver. Diana Hernández conecta esto con algo mucho más profundo, la estructura social.
Dice que históricamente las sociedades han creado mecanismos para castigar a quien se atreve a disentir, a quien no encaja en el molde. Y el mobbing es, en esencia, eso mismo, pero adentro de una empresa u oficina. O sea, no es solo un problema de malos compañeros de trabajo. Es un fenómeno social con raíces culturales muy profundas. Los abogados hablamos de modo, tiempo y lugar. El modo es extremo, el tiempo, a pesar de que se ha dicho que dura de 3 a 6 meses, yo estoy siendo clara que la violencia extrema tiene un día preciso en particular en el que muchas personas que llegan a ser 30 vulneran la integridad psicológica de una persona en un lugar en específico, que puede ser incluso en el trayecto del trabajo al domicilio. Otro elemento es que necesariamente tiene que haber un colectivo enojado, organizado en contra de una persona. Y este colectivo está enojado por estas estrategias del grupo con poder que señaló a una persona como un problema grave, un problema de peligro para el grupo. En cuestiones políticas, pues estamos hablando de ideologías en donde se sostienen precisamente como grupos de poder, y todo aquel que vaya en contra, pues es un probable disidente, es un probable problema, es un probable enemigo, ¿no? Para sus propios intereses. Entonces, en inglés, vuelvo a lo mismo, aunque no deberíamos utilizarlos, hay un término que se llama whistleblowing, quiere decir el soplón. Entonces, si alguna persona va en contra de un grupo y empieza a desviar información confidencial, ¿verdad? Pues por llamarlo de alguna manera, con otras personas, o que denuncia alguna actividad de corrupción, etcétera, pues si no le conviene al grupo con poder, entonces pues se enojan. Y es muy probable que haya una escalada de violencia en contra de una sola persona. Vamos a hablar de algo que duele más, porque el mobbing no siempre termina en una renuncia. Existen casos documentados en México donde el acoso laboral grupal derivó en suicidio. En 2007, Guadalupe Ramírez Evangelista, abogada de 32 años, en la Procuraduría Fiscal de la Federación. En 2023, Darío Villeda Rodríguez, empleado de 37 años en la Alcaldía Álvaro Obregón. En junio de 2025, Luis Abraham Reyes Vázquez, médico joven. Y en septiembre del mismo año, Carlos Gurrola Arguijo, conocido como Papayita, el intendente que murió tras casi 20 días de agonía después de que compañeros de trabajo le pusieron una sustancia tóxica en la bebida. Casos muy distintos entre sí, con distintos niveles de violencia, pero todos con un hilo en común: nadie intervino a tiempo. Y cuando lo hicieron, no fue con la profundidad que el problema requería. La investigadora es enfática en esto. Se necesitan especialistas en violencias psicológicas que puedan distinguir qué tipo de acoso ocurrió, quiénes participaron, cuáles fueron los motivos y cómo se desarrolló. Sin eso no hay justicia, y sin justicia el ciclo se repite. En estos casos emblemáticos voy a resaltar el de la abogada Guadalupe Ramírez Evangelista, que es el caso que comentabas en el 2007, hago la precisión, en la Procuraduría Fiscal de la Federación. No me atrevería a hacer un señalamiento de este tipo si yo no hubiera tenido un marco teórico y si no hubiera yo tenido un acercamiento con una persona
que se relacionó directamente con la víctima en aquellos años. Tengo esa responsabilidad de difundir información cierta porque estamos hablando a la población mexicana. Entonces, en relación con este caso, la declaración que ustedes pueden encontrar en los medios de difusión nacional en aquel entonces la estigmatizaron con un trastorno de personalidad, una bipolaridad, que fue la que la orilló a cometer este suicidio, ¿no? Sin embargo, los indicios indican que hubo una violencia que se contagió como epidemia a un colectivo organizada por sus superiores jerárquicos, porque la estrategia fundamental dentro de lo que sí puede llegar a ser peligroso y extremo comienza con el aislamiento y con el estigma, con señalarte con que eres peligroso para el grupo. Y como eres peligroso para el grupo, pues tienes una enfermedad que aunque es mental, no es contagiosa, ¿verdad? Pero todo el mundo le tiene cierto temor a este tipo de comportamiento, ¿no? Darío Villeda es otro caso. Siempre hablo de probable, porque como profesionales no hemos intervenido porque la ley no lo permite, ¿verdad? Pero en un estudio empírico y viendo la ansiedad que esta persona tiene al hacer su video antes de quitarse la vida, como especialistas puedo manifestar esta parte. No se trató de una violencia psicológica básica, por así llamarla, para que en términos de que la gente lo pueda comprender, ¿no? Sino fue una violencia psicológica extrema. Solamente una violencia de este tipo puede orillar a una persona a cometer suicidio. Hago este video para que quede constancia de que por su culpa me quitó la vida. No le encontré salida al daño que me causaron a mí y a mi familia, que me están causando. Cuando supuestamente yo era parte de un equipo en el que creí y en el que pensé que iba a haber un buen gobierno. Fui despojado de mi puesto de carnitas, uno de mis negocios en el cual yo era el dueño, era el titular. Le han causado un daño indiscriminado a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá. ¿Qué necesidad? Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo en el mundo por depresión y ansiedad vinculadas a estos entornos. El costo económico, casi $1 billón anuales. Y en México, el acoso laboral ni siquiera está tipificado como delito en el Código Penal. Solo existe en la Ley Federal del Trabajo y en la NOM 035. Las multas para empresas van de 28,000 a 280,000 pesos. Para muchas compañías, eso es un gasto menor. La diferencia no está por el lugar en el que se manifiesta la violencia psicológica. El bullying, el mobbing, hablando con anglicismos o hablando con términos en castellano, acoso, o sea, en términos generales, acoso es el fenómeno social. Y deberíamos decir acoso como lo general que puede suceder tanto en la escuela o en el trabajo. Pero el acoso como procesos organizados con uno o un grupo o colectivo puede manifestarse tanto en la escuela
como en el trabajo, como en la unidad habitacional, porque precisamente la traducción propuesta asedio psicológico grupal implica un número específico de perpetradores y estos violentadores pueden estar en escuelas primarias, secundarias, universidades, porque la víctima es un sujeto y ese sujeto puede ser incluso hasta un niño. Hay una noticia el 11 de noviembre del 2025 en La Jornada que precisamente habla de una escuela en Azcapotzalco en donde se dice que una niña es la causante de bullying en esa escuela. Entonces, desde mis ojos de especialista, cuando estigmatizan a una sola niña de ser la causante de un problema, estamos ahí ante un indicio de probablemente un estigma colectivo en contra de una persona. Por eso es muy importante que haya especialistas. Ok, ya sabemos que el problema es real, que es grave, que tiene raíces profundas y consecuencias fatales, pero no queremos dejarte solo con el susto. Hablemos de qué sí puedes hacer desde donde estés. 3 acciones concretas. Van para ti si eres colaborador, si eres líder de equipo o si eres quien toma decisiones en tu organización. Acción número 1. Nombrar bien el problema. Suena básico, pero es revolucionario. No todo conflicto laboral es mobbing. No todo jefe exigente es un acosador. Y no toda tensión en el trabajo es un riesgo psicosocial. Distinguir importa, porque la intervención tiene que ser diferente. Si es un conflicto entre personas, se media. Si es hostigamiento de un jefe, hay un protocolo formal. Si es mobbing, ese asedio grupal coordinado que describe Hernández Moctezuma, necesitas intervención especializada, no solo una plática de buenos modales en el trabajo. La recomendación práctica: que tu área de recursos humanos o quien lleva estos temas en tu empresa se forme en la distinción entre hostigamiento, intimidación y asedio grupal. No es lo mismo, y tratarlos igual garantiza que ninguno se resuelva. Acción número 2. Activar la NOM 035 de verdad, no de adorno. Desde el 2020, todas las empresas en México con más de 15 trabajadores están obligadas por ley a identificar, analizar y prevenir riesgos psicosociales. Eso incluye el acoso laboral. Lo que dice Fundación El Movimiento, y coincide con la investigación académica, es que la norma no sirve si solo existe en papel. Sirve si hay canales de denuncia reales y confidenciales, si hay personas capacitadas para recibir quejas, si hay protocolos que se aplican aunque el acosador sea alguien con poder, y si los resultados de las evaluaciones se comunican al equipo. Una pregunta que vale la pena hacerte hoy: ¿sabes si tu empresa tiene un protocolo contra mobbing? ¿Sabes a quién acudirías si lo necesitaras? Si la respuesta es no, ahí tienes tu primera tarea. Acción número 3. No ser espectador silencioso. Esta es la más incómoda, porque según los estudios, el 65% de los trabajadores mexicanos ha presenciado acoso laboral hacia un compañero, y la mayoría no hizo nada. No necesitas ser el héroe que enfrenta al grupo de poder solo, pero sí puedes hacer pequeñas cosas que rompan el cerco que rodea a la víctima. Saludarla, comer con ella, no reírte de los comentarios que la humillan, no compartir los rumores que circulan sobre ella. Recuerda lo que explicaba Hernández Moctezuma: el asedio grupal funciona porque el contagio del maltrato se esparce. Si tú decides no contagiarte, estás rompiendo la cadena. Y eso, que parece poco, puede literalmente salvar una vida. A nivel organizacional, la recomendación es crear cultura, no solo normas. Una empresa donde se respeta la disidencia, donde está bien decir no estoy de acuerdo, donde los liderazgos se forman en comunicación asertiva, esa empresa tiene mucho menos terreno fértil para que el mobbing crezca. El trabajo debería ser un lugar donde uno puede crecer, equivocarse, aprender y no un campo de batalla psicológico. Pero mientras la ley no tenga dientes suficientes, mientras el mobbing no sea delito, mientras las empresas no vayan más allá del cumplimiento burocrático de la NOM, la carga recae sobre cada uno de nosotros. Sobre ti, que escuchas esto, sobre mí, que lo cuento, sobre quienes llevan recursos humanos en tu empresa, sobre quien es jefe de equipo. La buena noticia es que sí hay cosas que podemos hacer, empezando hoy.
Si crees que estás viviendo acoso laboral, no lo normalices, no lo aguantes en silencio. Busca apoyo, guarda evidencia y acude a las instancias correspondientes. Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ya aprendimos que los centros de conciliación laboral son lugares a los que podemos acudir. Y si lo que escuchaste hoy te resonó de alguna forma, cuéntaselo a alguien más, porque las conversaciones también son una forma de prevención. A veces puede ser incómodo, pero estamos seguras que es necesario. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Porque esto no es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación En Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia,